sostenerlo, porque ellos nos van a heredar ese camino que han marcado mediante su entrega, su lucha, demostrar de que la única salida de esto es a través de la lucha. Pero si no le valoramos, estas grandes y hombres y mujeres que hoy están acá enseñándole ese camino. Y creo que es posible hacer eso. Nosotros, los pueblos indígenas, estamos dispuestos a sostener esta lucha mediante el acompañamiento de todos ustedes. Y sé que vamos a lograr si es que podemos unificar esta lucha en pos de la defensa del territorio, para recuperar esos territorios, que es justamente el título que tiene el libro, La Tierra Arrasada. A nosotros nos arrasaron todo, nos quitaron nuestra espiritualidad, nuestros alimentos, nuestra medicina, nuestra forma de ser, nos quitaron todo, nos mataron, nos expulsaron, pero no pudieron exterminar. Entonces, ¿por qué? Porque el indígena, como estaba oculto, cuando empezamos a discutir quiénes somos, y se conformó la organización Hopi Win, las Huetes. ¿Por qué? Cuando empezamos a discutir esto, ¿por qué usamos la palabra Wichí? Yo no entiendo el Wichí. Empezó a decir una de las ancianas Wichí, decía, es como somos las raíces de esta tierra. Hemos estado ocultas muchos años. Ahora estamos brotando. Muchas veces hemos tenido la posibilidad de brotar, pero siempre nos corta. Y ahora hay que cuidar esta planta, hay que protegerla, para que en el día de mañana pueda dar frutas y que nuestras futuras generaciones puedan cosechar y disfrutar el fruto de esas lacuetes. Lacuetes es una palabra Wichí, como la raíz que está naciendo desde el suelo y que va a tener que crecer y dar fruto en beneficio de la futura generación. Por eso, para nosotros es un orgullo conformar esta organización en Formosa, y detrás de esta organización estamos haciendo una convocatoria para el día 27 al 28 y 29 de mayo en la Casa de Nazaret, que también les pedimos que nos acompañen para poder compartir con ustedes esta experiencia de convocar a todas las autoridades del país. Ojalá que podamos lograr a convocar a 80 o 100 líderes del país para discutir esta situación crítica que está pasando con el pueblo indígena de diferentes lugares. Así que están invitados todos para esa fecha, y también necesitamos apoyo para que podamos compartir esos 3 días importantísimos. Nosotros hemos venido trabajando con varios legisladores, senadores. Gracias a eso creo que podemos obtener los recursos para poder traer algunos líderes. Igual, varios líderes tienen con su propio medio. Entonces yo creo que es una muestra del interés que tienen algunos ciudadanos de querer ver al indígena llegar a ser autónomo y que pueda decidir su propio destino, y también relacionarse con la institución pública y con la ciudadanía para poder trabajar juntos. Así que muchas gracias, Darío. ¿Y qué fecha es? 27, 28, 29 es en Estados Unidos, y Cabo Calvo y 24 de noviembre. Que es justo la parte de atrás de la iglesia de Santa Cruz. Darío, algunas cosas. 100.000 preguntas tenemos, gracias por lucharla y por
por tu emoción también y por tu información compartida. A mí me gustaría también que compartas, tiraste algunos datos que me parece que nos dan un panorama mucho más exacto de que ya sabemos muchas cosas, pero nos falta información sobre otro montón. Y a mí me parece que la gran ventaja del libro es que, como fue Argentina originaria, tras un panorama que nos permite ver la postal, el bosque, ¿no? Esto también, generalmente hemos seguido o los conflictos que suscita el modelo minero, el modelo sojero, el modelo de conflicto también territorial que se expresa en los pueblos originarios, pero por la tierra finalmente. Y este libro pone como por primera vez todo junto y se ve lo que llaman los modelos extractivos. La verdad, uno complejiza un poco también con la lectura del libro qué significa modelo extractivo, porque en realidad desde la llegada de Colón para acá comprendamos que hemos tenido varias versiones. Entonces yo quisiera que ya definiste unas características, 5 puntos muy importantes. De tanto lo que viste, porque vos recorriste de norte a sur los lugares de conflicto, has estado en la asamblea que contás, Félix, vos la presenciaste, sé que hubo otros lugares donde también has compartido esa ceremonia de pensar con la gente y en el lugar y desde la piel qué nos está pasando. ¿Cómo podrías transmitir desde eso? ¿De qué hablamos hoy cuando hablamos de modelo extractivo? El modelo extractivo 2.0, ¿no? Hablaste un poco del rol de la ciencia, del rol de la transnacional, los conflictos que significa que parecería no haber poder político capaz de ponerle un límite, o sea, con lo cual la posibilidad de controlar estas fuerzas aparece ya como muy desmentida por la realidad, y esta idea de la resistencia en el que está ahí, que parece ser la señora con la bolsa, la asamblea, pero que tiene un poder muy fuerte porque es en el territorio puede decir más, ¿no? ¿Por dónde empiezo? No, a mí siempre yo hay algo que a veces me enojo cuando algún colega periodista habla de luchas ambientales, porque muchas veces la lucha contra los agroquímicos, la lucha contra el desmonte, la lucha contra la megaminería, a veces el poder, que tiene distintos colores, a veces el poder político, a veces el poder mediático, habla de lucha ambiental. Y somos muchos, y también lo he aprendido de la mano de las asambleas, que a lo sumo se trata de luchas socioambientales, pero no solo eso, que eso está presente claramente, pero también es una lucha política, es una lucha económica, es una lucha por el futuro, es una lucha geopolítica, internacional, y es fundamentalmente, y aprovechando la presencia de las madres, es una lucha por los derechos humanos también. Nos quedamos rengo si hablamos de derechos humanos y lo acotamos a la dictadura cívico-militar. Ayer tuve la suerte que unos compañeros de hijos de zona oeste me entrevistaban por radio, y yo primero tenía algún temor porque no sabía de qué sector de hijos era, pero obviamente que dije que sí para la entrevista. Y bueno, y era un sector de la agrupación Hijos que claramente hace la vinculación, como hacen algunas madres, muchas por suerte, de que hay una clara vinculación entre la violación de derechos humanos de la última dictadura cívico-militar y la sistemática violación de derechos humanos en la actualidad. No puede ser que nos duela solamente la desaparición y asesinato de personas del periodo 76-83 y que no nos duela que un gobierno feudal como el de Gildo Infran asesine campesinos indígenas, que haga espionaje, que reprima y que haga lo que quiera como si nada. En ese sentido me parece que es una enorme contradicción de muchos sectores que suelen usar el latiguillo que Argentina es referencia en los derechos humanos de manera internacional. Me parece que cuando hablamos del modelo extractivo hablamos de eso, hablamos de la lucha socioambiental, política, económica, geopolítica y también de los derechos humanos. Por otro lado, algo que me parece fundamental es pensar en
hace muy poquito falleció un gran referente de muchos como Eduardo Galeano, y a mí me llamaba la atención, ¿no? Las condolencias venían de sectores políticos de toda Latinoamérica, hiper-extractivistas, sectores que el mismo Galeano lo dijo cuando visitó la Campecom. Lo que está sucediendo ahora es un capítulo más de las venas abiertas de América Latina. Entonces, ¿cómo puede ser que funcionarios que se abrazan con Monsanto, con Chevron, se sientan tan conmovidos por el libro, por las venas abiertas de América Latina y beneficien a estas grandes corporaciones? Yo en un momento me reía, digo, falta ahora que salga Miguel Galuccio de IPF y Tino Barañao, el ministro transgénico de Ciencia, a dar las condolencias por la muerte de Eduardo Galeano, repudiando el saqueo que está escrito en las venas abiertas, digo, porque era tal grado de hipocresía. En ese sentido me parece que es importante remarcar que hay una clara vinculación en la historia del continente con lo que está sucediendo ahora. No podemos mostrar nuestro enojo o denunciar lo que fuera el genocidio, el primer genocidio que hubo en el territorio. No podemos conmovernos solamente con lo que fue el genocidio de la campaña del mal llamado desierto o el desierto norte, y hoy en día mirar para otro lado cuando hace 3 meses comunidades indígenas en lucha de Formosa están acampando en Buenos Aires y para muchos parecieran una postal. En los últimos años, para mí un caso que refleja de manera sistemática lo que es el extractivismo es el tema de la alianza con YPF y Chevron, ¿no? Con esta bendición del fracking, según le dicen. Me he peleado con varios colegas, no con Carlito, lo veo a Carlito Rodríguez, un gran compañero de Página 12. Salto de tema, pero vuelvo al fracking en un momento. Cuando hablamos de Formosa, una vez en una charla en el Centro Cultural de la Cooperación, algunos se enojaban y no querían que termine la charla, que continúe la charla, porque decían que si uno critica a Gildo Fram, le hace el juego a la derecha, ¿no? Como si Gildo Fram que fuera, ¿no? Entonces yo ahí hice algo que aprendí con las propias organizaciones y con muchos colegas. Le decía, vayan a Formosa. Me hablaban ahí en el Centro Cultural de la Cooperación, digo, había muchos compañeros, digo, yo creo que eran muy bien intencionados, era muy curioso porque atacaban a Félix, que no estaba, y defendían a Infran, ¿no? Digo, se da esa particular desde la izquierda, planteaban esa dicotomía. Y yo le decía, vayan a Formosa, pero no hagan el city tour que les hace el gobierno de Formosa. A muchos periodistas, lamentablemente, muchos periodistas renombrados, los ha llevado y le hace un city tour de 2 días. Y sin duda que Formosa tiene espacios hermosos. La costanera de Formosa es como un Puerto Madero sin edificios, pero es hermosa la costanera de Formosa. Claro, solamente se puede acceder en auto y van a las clases medias, ¿no? A hacer ejercicio durante la mañana o las tardes. No hay colectivos que lleguen a la costanera de Formosa. Le decía a los compañeros, vayan y vean en Formosa. Vayan y visiten la comunidad de la Primavera u otras comunidades del oeste formoseño. Y siempre digo lo mismo, ¿no? Digo, uno que tuvo posibilidad por este hermoso oficio de viajar. En Formosa te siguen autos sin patente. En Formosa vos estás en un bar, seguro con quién, con alguien con Félix o con alguien cercano a Félix, con el padre Francisco Nazar, con alguien en lucha, se te acerca la policía y te pide documentos. No te hace nada, digo, pero te marca la cancha, te pide documentos. Por ahí está Julieta, con Julieta estuvimos 3 días, nos pidieron documentos 4 oportunidades. Cuando Julieta bajaba a sacar una foto de la casa de gobierno, la paraban y le pedían documentos. Nos ha pasado en Formosa de estar en un hotel de las Lomitas, llegar de una recorrida y ver que estaba la policía pidiendo el registro de quienes estaban hospedados ahí. Porque sabía que no eran de ahí, que eran periodistas, que iban por otro lado. Digo, y siempre defino lo mismo. Hace poquito se conoció un sistema de espionaje de la policía formoseña, sistemas de mails que informan al gobierno, con policías apostados acá en Buenos Aires, espiando lo que hacen las comunidades, y parece como si nada, no pasó nada. Yo siempre utilizo una referencia para hablar de Formosa. En Formosa la democracia no llegó. Es eso, ¿no? Para los que toman la bandera y hablan de los derechos humanos, en Formosa la democracia no llegó. ¿Cómo puede ser que un gobierno que toma la bandera tolere eso?
me dispara algo que es muy de coyuntura, pero está bueno decirlo. Florencio Randazzo, candidato a presidente, precandidato, uno de los responsables de la mesa de diálogo de hace 4 años con la comunidad La Primavera. Se comprometió a un listado de puntos que había que cumplir junto con el gobierno de Formosa y las comunidades y los organismos garantes de derechos humanos. No cumplió ninguno de esos puntos. Dijo que se haga una elección en Formosa a ver quién era el líder. Se hizo la elección, estuvieron las madres, ganó de manera apabullante Félix y el gobierno nacional no lo reconoce como líder, no lo recibe. Ese candidato, Florencio Randazzo, ayer se reunió con Yeto Fram y hoy en las noticias decía: estoy reunido con un gran amigo y con un gran gobernador que siempre procura las soluciones para los formoseños. Era el sarcasmo de esa cita, digo, era a 5 cuadras de casa de gobierno, está la campe desde hace 3 meses de Popi Willy. Solamente quería hacer un presente de lo que estabas diciendo, porque a mí una de las cosas que me han indignado siempre, y he tratado lo posible, lo que podía, de acompañar y desmentir al gobierno sobre lo que hablan sobre la primavera, sobre Félix, porque fui testigo cuando estampó la firma Randazzo. Y yo siempre cuando lo veo en la imagen en la televisión, digo, lo siento, lo escucho, y la firma que hiciste para darle todas esas posibilidades a esta comunidad, y me indigna. Y ahora para mí, de estar escuchando lo que escuchamos, realmente me viene, pero es una fuerza que no te imaginas, porque sobre eso uno está siempre tratando de luchar para que esas cosas se sepan, para que la gente tome conciencia de lo que pasa, como tú dices, y acercarte a Formosa, como muchos acá también, en los barrios periféricos y afuera también de capital, que vayan y vean cómo vive la gente, cómo están pasando, porque parece que también no ven, no escuchan y hacen oídos sordos a las denuncias que las personas afectadas hacen. Perdona, yo no quería interrumpirte de esta manera porque me encanta lo que estás diciendo, porque la verdad que es una fortaleza que nos ha creado a todas y a todos, ¿no? Así que perdona la interrupción, pero quería filmar porque vienen todas las imágenes de las mentiras que dicen los gobernantes. Para no hacerlo muy largo, hablaba de Chevron y de YPF. Por un lado, remarcar que, por ahí muchos ya lo saben, pero los pueblos indígenas de Argentina tienen legislación avanzada, ¿no? Frondosa legislación. Y una legislación muy importante dice que cualquier empresa o cualquier Estado debe obtener el consentimiento libre, previo informado para cualquier actividad que desarrolle en un territorio. Esto es, una petrolera no puede entrar a un territorio indígena, una empresa sojera no puede entrar a un territorio indígena, no se puede hacer una represa aguas arriba que vaya a inundar o afectar a un territorio indígena. Y el que viola sistemáticamente ese derecho es el Estado nacional y provincial. Y no estoy hablando de un signo político, hablo del Estado, digo, ¿no? Porque mañana va a cambiar el gobierno, o pasado va a cambiar y va a repetir esa misma lógica. Al menos todos los candidatos que aparecen a nivel nacional y provincial con posibilidad de llegar a un cargo ejecutivo repiten la misma lógica de profundizar el extractivismo. Dos cosas básicas que aprendí con los pueblos indígenas, que es el territorio es el supermercado y la farmacia de los pueblos indígenas.
Entonces, si le sacan el territorio, es una cadena lógica, ver lo que vimos este verano, lo que vimos en 2011, lo que vimos en 2007, la muerte por desnutrición, enfermedades evitables de los pueblos indígenas del norte argentino. O sea, no es que mueren por desnutrición porque mueren por falta de hambre, por falta de comida. Mueren también por un modelo que avanza sobre sus territorios. No tienen más sus farmacias ni supermercados. ¿Qué nos pasaría a nosotros si no tenemos eso? Segundo punto, otra cosa, la frondosa legislación indígena. Otro dicho indígena de un referente COM del barrio Nancom de Formosa. Me dijo, las leyes para nosotros, las leyes en Argentina para nosotros son como un hacha sin filo. O sea, vos tenés un hacha, nosotros tenemos un hacha sin filo, no nos sirve. Es muy linda el hacha, pero sin filo no nos sirve para nada. Esa es la ley en Argentina. La ley indígena es hermosa, pero no se aplica para los pueblos indígenas. Y lo último, referido al extractivismo y que hablamos del Chevron y del fracking, lamentablemente muchas veces este modelo que se da en los territorios se da con la complicidad de enormes sectores urbanos. Yo me puse bastante contento hace 3 años cuando en un invierno estalló un container de pesticidas en el puerto de Buenos Aires, en un día de lluvia, y de golpe fue cadena nacional, como en la ciudad de Buenos Aires se marchaba con barbijos, estaban tapados, había llegado el secretario Berni, todo disfrazado para la ocasión, y en ese momento decía, qué bueno que por una vez la ciudad de Buenos Aires se sienta un pueblo fumigado, que es lo mismo que sienten cientos de pueblos de todo el territorio todo el tiempo. Y esto me lleva a la última reflexión y a todo el extractivismo, y es lo que me sale la manera más simple de resumirlo quizás, es cada territorio entregado al extractivismo, petrolero, minero, sojero, forestal, es un territorio que el poder considera un territorio de sacrificio. Dice, hoy entrego este territorio, puede ser Añelo, puede ser el norte de Santiago del Estero, puede ser el norte de Córdoba, puede ser una zona de Formosa, es un territorio de sacrificio para las corporaciones. Y al mismo tiempo está decidiendo ese poder político de turno qué población es sacrificable. No solo se está sacrificando un territorio, se está sacrificando a una población. Por eso, como dice Félix y dicen tantos compañeros, están luchando por mantener la vida, para que no lo sacrifiquen. Qué distinto a veces cuando me llama algún colega y dice, bueno, pero el petróleo lo necesitamos, hablando de Vaca Muerta, y digo, ¿por qué no hacen pozos petroleros en Palermo o en Recoleta? ¿Qué pasaría si Barrick Gold quiere instalarse mañana en el Calafate? ¿Le permitirían instalarse o no le permitirían? ¿Qué pasa si van a un barrio cheto de Córdoba o de Mendoza? ¿Le permitirían fumigar? ¿Permitirían ahí hacer monocultivo forestal? Claramente que no, porque el extractivismo empresario, político, judicial, mediático, considera que en Argentina y que en toda Latinoamérica hay poblaciones que son de segunda, y que esas poblaciones de segunda pueden ser sacrificadas de distintas maneras. No quiero terminar sin antes remarcar eso de que el único freno a eso, al menos de mi mirada, y obviamente puedo estar equivocado, el tiempo actual de Latinoamérica ha demostrado que ese freno no viene por parte de ningún gobierno, que nos pueda parecer más o menos progresista. Se da la particularidad que este modelo que se aplica en toda Latinoamérica ha avanzado como nunca antes, justamente con gobiernos progresistas o de izquierda, o cada uno le puede poner el nombre que quiera. Nunca antes habían avanzado tanto las mineras como en los últimos 15 años en toda Latinoamérica. Lo mismo con las petroleras, con gobiernos incluso que uno puede tener más o menos simpatía. Claramente que uno puede tener simpatías y no es lo mismo que otros el gobierno de Correa. O no es lo mismo el gobierno de Evo Morales, no me quiero meter en un lío. Pero también favorecen al extractivismo. Sí, porque enseguida va a saltar alguien y tiene razón y es debatible, obviamente. No digo que Evo Morales sea lo mismo que lo anterior. Como tampoco digo lo mismo que el actual gobierno sea lo mismo que el menemismo. No digo eso. Digo que se ha profundizado el extractivismo. No es lo mismo el gobierno del PT, de Dilma o de Lula que los anteriores, de Cardoso. No. Ahora, lo dice el propio MST, los Sin Tierra de Brasil. Nunca antes avanzó tanto el agronegocio como con el Partido de los Trabajadores, de nuestros aliados. Entonces digo, para cerrar y irme por las ramas, este modelo no, o al menos lo que uno ha aprendido, y quizá por estar equivocado, este gobierno no lo van a frenar los gobiernos, porque los gobiernos están ávidos de esas cajas, de esas regalías que le dejan, que puede ser más o menos.
Los únicos frenos a este modelo vinieron de las propias comunidades organizadas, de las propias comunidades como las Malvinas Argentinas, esquelas, como pueblos indígenas. De ahí, de abajo hacia arriba, vinieron los cambios. Y por eso lo que uno trata de reflejar es justamente esos cambios, esas luchas que van de abajo hacia arriba y que marcan, volviendo al principio, que no estamos hablando de una lucha ambiental, sino que estamos hablando de una lucha por la vida. Muchas gracias.